Acelerando Empresas, episodio 241. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, como no, acompañarte hoy, lunes 20 de mayo, en este episodio número 241, en el que hablamos con Vicente Ribes, especialista en protección de datos de carácter personal, que nos contará qué tiene que hacer un emprendedor para cumplir esta dichosa normativa de protección de datos en España. Algo que es muy habitual, una pregunta muy frecuente de nuestros oyentes. Pero antes, como siempre, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde ya sabes que tienes cursos prácticos y masterclass en vídeo para aprender a emprender. Y bueno, estamos ahora haciendo masterclass en directo, que tienes acceso si eres miembro de acelerandoempresas.com. Y esta semana tendremos una magnífica masterclass de ni más ni menos que Stefan Masons. Stefan Masons es un grandísimo experto, un gurú del emprendimiento en España, por decirlo así. Es francés, vive aquí en España desde hace muchos años, ha sido uno de los padres de Terra y de grandísimos proyectos del origen de Internet aquí en España, y pues hoy en día está colaborando con Fellow Funders en la plataforma esta de Qt Crowdfunding, que hemos hablado muchas veces en el podcast, a pues proyectos que quieran conseguir inversión, y nos contará pues un poco sobre este tema. Así que anunciaré la fecha un poquito más adelante, pero será a mitad de semana, así que están muy pendientes porque va a ser algo muy interesante. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Vicente Ribes es ingeniero superior industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. Es experto en protección de datos, finanzas y emprendimiento. Y además es desarrollador de proyectos en Internet y profesor asociado de la Escuela de Negocios EOI. Además, Vicente es director de expansión y franquiciados del sistema de protección de datos ADLeopd, que es pues una página web, es una página adleopd.com, donde él pues da servicios para protección de datos para emprendedores, empresarios que montan sus negocios. Y bueno, de eso justamente nos viene a hablar porque hay muchas personas que tienen dudas al respecto, así que le damos ya la bienvenida a Vicente. Buenos días, Vicente, ¿cómo estás? Hola, Fran, encantado de estar contigo y con todos tus oyentes. Bueno, es un placer para mí tenerte aquí porque, como digo, hay muchas dudas de los oyentes sobre este tema de la protección de datos, porque claro, evidentemente pues hay que tener cuidado con este tema y además, pues bueno, en los últimos meses ha cambiado bastante el reglamento europeo y ha cambiado la ley de protección de datos también en España. ¿Cuáles han sido, Vicente, los cambios más importantes? Bueno, yo te diría que ha cambiado mucho y es muchísimo más complejo de antes. Por ejemplo, en el tema del nivel de riesgo, antes había 3 niveles de riesgo y ahora hay 2, pero la forma de determinar el nivel de riesgo antes se basaba simplemente en el tipo de dato. Decías, ¿tienes datos de salud? Sí, pues eres de nivel alto. ¿Tienes datos de preferencias sexuales, demás? Sí, eres de nivel alto. ¿Tienes datos relativos al comportamiento? Sí, tipo las empresas de selección de personal, pues tienes datos de nivel medio. ¿O tratas datos relativos a la Comisión de Infracciones Administrativas o Penales? Sí, eres datos de nivel medio. El resto del mundo era de nivel básico. Esto provocaba algún contrasentido, como que un médico que acababa la carrera, que estaba él solo, era considerado de nivel alto y un banco era de nivel básico. Dices, caramba, no tenía mucho sentido. Ahora han definido, ahora a la hora de ver el nivel de riesgo de un tratamiento de una empresa, tienen en cuenta más factores. Uno es la tipología de datos, evidentemente, pero luego está el número de registros. No es lo mismo el que tiene 100 clientes que el que tiene 100.000 clientes. O incluso si realizas determinados tipos de tratamientos, como puedan ser el perfilado de usuarios, el ver el seguimiento continuado. Depende de los tratamientos que hagas, ahora se consideran de alto riesgo o bajo riesgo, pero es más complicado el definir qué es una cosa y qué es otra. Y bueno, ¿también aumentan las medidas de seguridad o cómo funciona ahí? Sí, lo de las medidas de seguridad, eso es otro elemento que se complica bastante también, porque con el antiguo reglamento las medidas de seguridad estaban publicadas en el reglamento, las podías leer en el BOE. Y la sorpresa que tuvimos un poco cuando vimos el nuevo reglamento es que no había ninguna medida de seguridad puesta. Dices, sí, todo esto está muy bien, pero en la práctica, ¿qué hace una empresa para adecuarse y poder demostrar que se está preocupando por esto? ¿Y qué medidas adopta? Antes, ya te digo, en el reglamento estaban definidas, ahora en el nuevo reglamento no hay ninguna. La clave nos la ha dado lo que es la nueva ley, que tampoco incorpora ninguna medida, pero en la disposición adicional 18ª te dice que cualquier empresa, para demostrar la obligación de diligencia debida, debe aplicar las medidas de seguridad y todas las sugerencias, todas las guías que va publicando la Agencia de Protección de Datos. Entonces ahora ya no basta con leerte el BOE, aprendértelo y aplicarlo 10 años, como hacíamos antes,
sino que ahora has de estar pendiente de todo lo que publique todas las semanas la Agencia de Protección de Datos. Eso es un cambio importantísimo. Uh-huh. Además, tengo entendido que aumentan las exigencias de información. Sí, eso, esto lo verías muy típico. Antes entrabas a una página web, por ejemplo, y en cualquier formulario o algo, rellenabas un formulario y debajo ponía una casillita: acepto las condiciones de protección de datos. Y bueno, tú si querías entra y lee. Ahora no. Ahora en cualquier formulario ha de poner una información mínima antes de que le des al botón enviar, y tiene que ponerte quién es el responsable de ese tratamiento, cuál es la finalidad para que estás recogiendo esos datos, cuál es la base de legitimación, si es el consentimiento del usuario, si es porque va a haber una relación contractual, tiene que indicarte cuáles son tus derechos, y tiene que ponerte un enlace a una segunda capa con más información detallada, pero esa información básica inicial la tienes que poner. Claro, esto, por ejemplo, complica un poco la vida a los desarrolladores web, porque antes en todos los formularios ponían la misma casillita, sí, y ahora no. Ahora no es lo mismo un formulario de contacto, donde la finalidad es contactar, atender tus preguntas o tus peticiones, que un formulario de trabaja con nosotros, donde la finalidad es tenerte en cuenta para los procesos de selección de la empresa. Uh-huh. O sea que básicamente lo que piden ahora es que el formulario sea realmente explícito en cuanto al uso de esa información, sino que no sea algo genérico, ahí ponemos y ya está, ¿no? Con un plugin, por ejemplo, o con algo ahí genérico totalmente. Antes era muy típico de acepto las condiciones de protección de datos. Hacías clic a ver quién, o sea, un porcentaje pequeño de gente buscaba las condiciones, las leía y te encontrabas 90 páginas súper complicadas de entender, y dices, bueno, pues si quiero lo relleno y si no, no, pero aquí no sé ni qué van a hacer con mis datos. Eso hoy la agencia de eso procura que no pase y ha establecido unas guías muy claras de cómo hay que informar, y ya te digo, una de las primeras cosas que hay que hacer es en cualquier formulario, en papel, en un formulario web, poner esos elementos mínimos de información, de quién es el responsable, para qué finalidad se va a utilizar, cuál es la base de legitimación, si se van a ceder tus datos o no a terceros y qué derechos tienes, y un enlace a una segunda capa de más información. Es que puede ser, por ejemplo, una página web adicional donde hable de privacidad y demás. Sí, o sea, luego normalmente una política de privacidad ya más extendida donde se explica todo con más detalle. Pero eso se llama esquema en 2 capas y es como nos pide la agencia que lo hagamos. Fantástico. Muy bien, y también tengo una duda porque hay algo, digamos, nuevo en esta normativa, que es también el tema de las brechas de seguridad. Es decir, cuando tú detectas que pues has sido hackeado, te han robado datos o lo que sea, ¿qué tienes que hacer? Esto todavía es una novedad que encima nos resulta tremendamente molesta a todas las empresas, porque fíjate, no es solo que has tenido un problema, sino que te tienes que autodenunciar, tienes que rellenar notificar esa brecha de seguridad a la Agencia de Protección de Datos, que lógicamente a partir de ahí iniciará un procedimiento inspector para ver qué ha pasado ahí. Con la ley y el reglamento antiguos ya contenían un apartado que era gestión de incidencias, pero la gestión de incidencias era una cosa interna. Si te habían hackeado o habías tenido un problema de seguridad, tú documentabas ese problema, pero se quedaba en los archivos de la empresa. No salía, lo podías barrer debajo de la alfombra, por entendernos así fácil. Ahora no. Ahora eso lo tienes que airear, y en determinados casos, que es si lógicamente tienes que valorar esa brecha de seguridad, y si se da la circunstancia que supone un riesgo elevado para los derechos y libertades de las personas, que es ahí entran unas ciertas tipologías, si se trata de datos de salud o si se trata de datos con los que se pueden cometer fraudes de identidad. Ahí, en ese caso, sí tendrías que notificarlo a la Agencia de Protección de Datos. Claro, esa obligación que casi te garantiza una inspección y una sanción a posteriori, si decides no autodenunciarte, la sanción se te aplicaría en grado máximo, con lo cual aquellas empresas que tienen un problema de seguridad lo tienen muy mal. Ahora es cuestión de, lógicamente, adoptar las medidas para que estas cosas no pasen. Y muchas son medidas técnicas y otras organizativas. O sea, pero medidas técnicas, te hablo, por ejemplo, que un médico que registre en su ordenador datos de salud de pacientes, pues si tiene su disco duro cifrado y le roban el portátil, pues tendrá un problema, pero no tendrá un problema de seguridad, porque que se encuentre ese portátil o el ladrón no podrá nunca acceder a esos datos cifrados. Pero en cambio, si tiene el disco duro no lo tiene cifrado, sí tiene una brecha de seguridad. Ahí se está produciendo una brecha de seguridad porque al que le llegue ese ordenador tiene acceso a esos datos de salud de los pacientes. Entonces, ahora ya hay ciertas medidas de que hay que aplicar para evitar ese tipo de datos. O mira, por ejemplo, nos ha pasado alguna vez en algunos clientes que tienen un hotel que en momentos en que entran 60 personas que llegan con un autobús o algo así, el check-in en la recepción le dicen, déjeme un momento el carnet, le hago una fotocopia y ahora le relleno el alta mientras le dan la llave de la habitación, para que no haya gente en la cola del hotel. Entonces, claro, el fotocopiarte
la tarjeta de crédito y el DNI del cliente, con esos datos luego se puede cometer un fraude de identidad. ¿Cuál? Pues ahí hay que aplicar medidas de decir, ojo, en cuanto tengas los datos pasados al ordenador, destruye esa fotocopia en una destructora y no almacenes esos datos. Hay que aplicar procedimientos sensatos para que si alguna vez tienes un problema, intentar que no sea un problema demasiado grave. Pues sí que es importante y no es para tomárselo a la ligera, ni mucho menos. La verdad es que, bueno, muchas gracias por la aclaración, muy interesante. Sí que hay quizás alguna ventaja, por decirlo así, respecto a la normativa anterior, sobre todo en el tema de registrar tu empresa, la obligación que había antes de registrar tu empresa en el registro de protección de datos de la Agencia de Protección de Datos. Sí. Bueno, eso era un trámite burocrático que encima les costaba bastante a las empresas, pero también te daba la falsa seguridad de decir, no, yo ya he registrado mis ficheros en la agencia. Y eso había muchas empresas que decían, mira, ves, si entras a la agencia, ahí está mi CIF, yo ya estoy registrado, yo ya he terminado. Dices, hombre, la protección de datos es algo más que rellenar un impreso y presentarlo a la agencia. Es bastante más. Entonces, ahora, afortunadamente, han eliminado esa burocracia, pero han puesto una serie de nuevas obligaciones que pesan más todavía en las empresas. Eso, ya te digo, esa burocracia sí la han eliminado, pero ahora es un poco más complicado cumplir que antes. Eso es así. Bueno, muy bien, pues muy interesante, pero yo quiero que nos centremos un poco, si te parece, Vicente, en la parte práctica, ¿no? O sea, ¿en qué afecta a las empresas y emprendedores, que sabéis que son pues los oyentes máximos de este podcast, esta nueva legislación? Si quieres, pues cuéntanos una serie de puntos claros, ¿vale? Obligaciones claras de en qué les afecta. Mira, pues casi te diría, ya que me has empezado hablando de esa inscripción de ficheros que se hacía antes, ahora se ha sustituido esa obligación por tener un registro de actividades de tratamiento que se parece mucho a la antigua inscripción de ficheros, pero que ahora ya no tienes que decírselo a la agencia. Pero sí has de tener ese documento, ese registro de actividades de tratamiento, lo has de tener preparado por si tuvieras una inspección o porque te lo pueden requerir en cualquier momento. Ese sería, digamos, el sustituto de la notificación de ficheros, ese registro de actividades de tratamiento. Eso sería la primera obligación que ha de tener cualquier empresa. Perfecto. Una segunda obligación sería el tema de compromisos de confidencialidad de los trabajadores. Eso es súper importante. El reglamento te dice que cualquier persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento tenemos que garantizar su compromiso de confidencialidad. Y además de que nos firme, digamos, ese compromiso de confidencialidad, es muy conveniente darle una cierta formación, marcarle unas pautas y unos protocolos de trabajo. Oye, pues no te dejes los documentos en la impresora después de imprimirlos. Si vas a recibir visitas, despeja tu mesa. No permitas que si tienes datos en la pantalla de una persona los vea otra. Una serie de pautas en el trabajo que es muy importante, ya te digo, porque muchas veces muchos fallos de seguridad vienen por errores humanos. Y no es porque los trabajadores sean malos, es porque tampoco se les han marcado unas pautas ni se les ha formado. Luego, te diría, mira, otra obligación es el tema de contratos con ciertos proveedores. Aquellos proveedores que tratan o pueden tener acceso a datos de la empresa también han de suscribir un contrato con unas características especiales. Esto es, por ejemplo, cualquier empresa tiene un asesor fiscal o tiene un asesor laboral o tiene una empresa que le lleva el hosting de la página web, el hosting de demás. Este tipo de proveedores o su informático, estos proveedores tienen acceso a datos. El asesor laboral tiene todos los datos de tus empleados, cuánto cobra cada uno, qué tipo de contrato tiene, si ha tenido o no bajas. Entonces, esos datos de esas personas que son tus trabajadores los maneja un asesor laboral, pero no son sus datos, son tus datos los de tu empresa. Entonces, ha de tener un contrato que deja muy claro que únicamente los puede utilizar para aquel trabajo que tú le encargas. Y luego tiene una serie de obligaciones adicionales, pues por ejemplo, derivadas de la obligación de notificar las brechas. En el propio contrato, de dejar claro que si se produce una brecha de seguridad en la asesoría, tiene que avisar a todos sus clientes. Entonces, con cualquier proveedor al que le vayas a dar datos, tiene que firmar ese tipo de contrato. Luego, en otros elementos más sensibles, incluso, pues por ejemplo, cuando tenemos clientes que son colegios, en un colegio donde hay menores, yo ya procuro que cualquier empresa que tenga acceso al recinto mientras están los niños tenga firmado un compromiso de que no van a hacer fotografías, de que no van a... En fin, algo que asegure la seguridad de los datos de menores, porque también con la nueva ley y el nuevo reglamento se consideran especiales los datos de menores. Por tanto, esos contratos con proveedores también son súper importantes. Otra obligación sería esta que te he comentado antes, de garantizar la información a los interesados. Claro, ¿por dónde recibimos información? Pues de muchas maneras. La empresa debe estar preparada, por supuesto, que en los formularios en papel, en las hojas de toma de datos, oye, relléname este formulario para no sé qué. Ese formulario tiene que tener los textos legales de dónde van a parar tus datos, para qué se van a utilizar, si se van a acceder a alguien o no, qué derechos tienes. Todo eso ha de quedar, en cada formulario en papel ha de tener ese texto también. De hecho, nosotros recomendamos incluso
que cuando tienes un negocio que atiende al público, pues que tengas unos carteles a la vista informativos. Ese sería otro derecho, el tema de garantizar la información a los interesados. O mira, otro caso bastante habitual. Entra una persona que está buscando trabajo a un negocio. Mira, es que vengo a traerte mi currículum. ¿Qué haces con él? Pues, lógicamente, si te trae un currículum en papel, tú tienes que poder acreditar que le has informado de qué vas a hacer con él. Forma, pues has de tener unas hojitas en blanco, entregársela al candidato, decir, mira, léete esta hoja, fírmamela como que voy a utilizar tus datos para esto, a quién se los estás entregando, y voy a grapar esta hoja con tu firma al currículum. Porque de otra manera, si guardo el currículum y no te he informado, estoy incurriendo en una ilegalidad. O sea, fíjate, hasta algo tan nimio como entregar un currículum tiene su cierto ritual. Sí, sí. Otra obligación que tenemos es el tema de evaluar los riesgos y definir unas medidas de seguridad. Eso es súper importante. Esas medidas de seguridad, lógicamente, van a depender de la complejidad que tenga la empresa, van a depender de qué tipos de datos trata informáticamente, pero ya te adelanto, por ejemplo, en nuestros protocolos hay cosas tan nimias como decir, mira, qué frecuente es que tengamos una red Wi-Fi en la empresa, ¿verdad? Pues esa red Wi-Fi, ya dentro de nuestro protocolo preguntamos y dices, oye, ¿esa red Wi-Fi la utilizáis para trabajar, conectaros a los ordenadores de la empresa? Sí, porque tenemos portátiles y tal. Pues entonces, ¿le dais esta clave de Wi-Fi a alguien que no sea un trabajador de la empresa? Hombre, a veces, pues sí, algún invitado. Pues debes tener una red Wi-Fi de invitados paralela, para que el que se conecta a la red de invitados no tenga acceso a los equipos informáticos. Esas son medidas básicas, pero hay que repasarlas todas. Ya te digo, si vas a tratar datos en equipos informáticos portátiles, pues lógicamente recomendamos también utilizar discos duros cifrados. En fin, todo ese tipo de medidas de seguridad, como utilizar las copias de seguridad o bueno, algo que es muy típico ahora, fíjate, en el tema de datos en la nube, ¿cuánta gente utilizamos Dropbox, Google Drive, este tipo de servicios en la nube que son súper prácticos? Sí, muchos. ¿Verdad? Es genial, pero tienen un problema. Si alguien se hace con tu contraseña y se instala tu cuenta de Dropbox en su ordenador, cuando tú generas un presupuesto para un cliente, generas un nuevo documento, automáticamente se le sincroniza en el de la persona que te ha hackeado. Imagínate lo que representa el poder hackear la cuenta de alguien de la competencia. Y dices, mira, es como si lo tuvieras sentado al lado tuyo en el ordenador mirando por encima del hombro todo lo que estás haciendo. Eso es súper peligroso. Nosotros, por ejemplo, obligamos a que cuando utilizas utilizas servicios en la nube, siempre los protejas con un sistema de seguridad de doble factor. Eso es también una de las medidas súper importantes. Ya te digo, ese tipo de medidas técnicas que lógicamente se tienen que ir actualizando. Mira, y ahí entra también lo que son la responsabilidad activa y el estar pendiente de los cambios tecnológicos. Hasta hace poco era suficiente el decir, mira, has de tener una contraseña de por lo menos 8 caracteres, mezcla de letras y números. Sí. Pero ahora recientemente pues salió un artículo en el que en unas pocas horas se podían hackear esas contraseñas. Pues ahora ya recomendamos que tengan 10 o 12 caracteres. Y eso, con el tiempo, vamos modificando esas reglas. Es decir, hombre, me dijiste 8, sí, pero ahora ya las de 8 las hackean más fácil, ¿sabes? Sí. Luego, otra obligación que tenemos es, como te he comentado, definir una serie de procedimientos para ejercicios de derechos y para notificación y valoración de quiebras de seguridad. El ejercicio de derechos es súper importante. Y, de hecho, ha habido algún listillo por ahí que he intentado aprovecharlo. Recuerdo el caso de un espabilado que enviaba cartas certificadas a las empresas diciendo, apreciados señores, ya he encontrado trabajo, por favor, cancelen el currículum que les envié y cancelen todos mis datos personales. Y la gente decía, bueno, bien, yo qué sé. No le hacían mucho caso. Y si no le contestaban en plazo, a los 30 días llamaba y decía, mira, es que te envié una solicitud de cancelación de datos. Ah, sí, pero es que no tenía tu currículum. Dice, ya, pero no me has contestado. Y no contestar a un ejercicio de derechos es una sanción, implica una sanción de 3.000 euros. Joder. Hombre, joder, pues mira, pues tú sabrás, pero a mí esto me ha generado una tensión emocional muy grande y una de dos, o me compensas con 500 euros o te denuncio. Sí, tú te ríes, pero pasa, ¿sabes? Sí, hay que tener cuidado, claro. Luego, otra obligación súper importante, el tema de todo lo que estaba contando, de formularios, textos legales, política de privacidad. Cualquier empresa lo debe tener bien en toda su documentación, pero si hay un sitio donde lo ha de tener perfecto es en la página web. Entonces, ¿por qué? Porque es que la página web se ve muchísimo y te pueden inspeccionar tu página web. El inspector sentado en Madrid inspecciona tu página web, levanta un acta y a partir de ahí lo tienes complicado. Entonces, es muy importante que la página web la tengas totalmente adecuada a lo que es el reglamento de la Ley de Protección de Datos. Fundamental. Y por último te diría que
algo que tienen que definir las empresas, porque antes estaba el concepto de decir, oye, si yo ya tengo hecha la protección de datos, amigo, no es que la tengas hecha. ¿Cómo tienes implementada la responsabilidad activa? Lo que te decía, la cláusula adicional 18ª de la Ley de Protección de Datos te dice que todas las empresas habrán de estar pendientes de lo que publique la Agencia de Protección de Datos. Entonces es decir, no, la protección de datos nos la llevamos nosotros. Has definido un empleado y le has marcado una frecuencia con la que tiene que revisar todo lo que publica la agencia y transponer qué elementos de ahí se aplican a tu empresa, ¿no? Pues entonces está complicado. Vale la pena en un momento dado el que lo contrates con una empresa profesional. Pues la verdad que me he quedado anotando todo lo que estabas diciendo, Vicente, y me han salido 8 obligaciones, no sé cuántas tienes tú apuntadas, pero ahí me han salido 8 que me parecen que son, claves, por supuesto, y que además tienen bastante profundidad. Oye, esto no es algo sencillo, como yo ya conocía, afortunadamente este tema lo llevo tiempo manejando porque tantas empresas con las que estoy ayudando, trabajando y tal, pero sí que es verdad que esto es un reto para un emprendedor que empieza y que está creando su negocio de partida y en fin, yo creo que aquí es importante contar con ayuda. Cuéntanos un poco para terminar, si quieres, en un minutito, qué es lo que hacéis vosotros y cómo podéis ayudar un poco a quien le haga falta. Nosotros somos Adelopt, acabado en PD, de protección de datos. Si entras en nuestra página adelopt.com tendrás un poco más de información nuestra. Nosotros somos una empresa centrada exclusivamente en protección de datos. Y nuestro lema es siempre al día y sin papeles. Esa es un poco nuestra diferencia entre nosotros y la competencia. Uh-huh. Nosotros hemos apostado por informatizar nuestros sistemas e informatizar la gestión y fíjate, pues elementos como los contratos que has de tener con los proveedores, eso suele ser un dolor de cabeza. Ahí yo veo cómo lo tienen muchas veces empresas que lo han contratado con la competencia, que les han dejado unas plantillas allí que no saben muy bien ni qué hacer con ellas. Nosotros, en cambio, recabamos los datos de, a ver quiénes son tus proveedores, los ponemos en nuestro sistema, enviamos unos correos a los proveedores para que lo firmen y lo pueden firmar incluso electrónicamente y nosotros actuamos como tercero de confianza custodiando esa documentación, de forma que la tenemos toda en la plataforma y en caso de inspección podemos decir, mira, aquí están todos firmaditos y todos firmados electrónicamente sin que el cliente tenga que archivar un montón de papeles que a la hora de la verdad cuando te hacen falta no sabes dónde están. Sí. Ese es quizá nuestro valor diferencial. Somos expertos en protección de datos y tenemos nuestro sistema siempre al día y sin papeles. Pues fantástico. La verdad que, Vicente, nos ha ayudado muchísimo tu comentario, tu opinión y sobre todo tu experiencia. Creo que este episodio lo van a escuchar muchas personas y van a tomar buena nota porque es algo que afecta a todo el mundo, al menos aquí en España, aunque tenemos oyentes de todo Europa y América. Pero la verdad es que ha sido de muchísima ayuda. Muchísimas gracias, Vicente. Ya sabes que aquí, pues cualquier cosa, nos tienes las puertas abiertas para lo que quieras. Un abrazo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias por tu invitación, Fran. Un abrazo. Y pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Vicente por participar y gracias a todos por estar ahí cada día. Y los que no estáis cada día, pues ya sabéis que podéis escuchar en tu móvil el podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify y Spreaker y también recibir las notas del programa por email registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones que me enviáis en iTunes y iVoox y sobre todo cada vez que compartís un episodio en vuestras redes sociales desde acelerandoempresas.com. Muchísimas gracias. Volvemos mañana con la continuación del ciclo práctico que estamos haciendo de revisión del elevator pitch, así que si queréis participar, ya sabéis, enviando a info@acelerandoempresas.com. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!